Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy vamos a hacer pan casero y lo vamos a preparar con muy poquitos ingredientes, muy básicos que todos tenemos por casa para que no tengamos que salir mucho. Y como veis queda un pan muy blandito, con mucha miga, esponjosito. A mí me recuerda mucho a los panes que comíamos en la merienda cuando éramos peques o a los que venden en los pueblos. Está buenísimo, de verdad. Y aquí tenemos unas tostaditas de pan con tomate que quedan buenísimas con este pan. Así que os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo para que no os perdáis esta maravilla. Primero, y en un vaso, vamos a verter 40 mililitros de agua templada. Añadiremos 12,5 gramos de levadura fresca que vamos a desmenuzar con los dedos. Incorporaremos media cucharadita de azúcar y una cucharadita de harina de trigo. Mezclaremos hasta disolver bien todos nuestros ingredientes. Y taparemos con un platito para dejar reposar 15 minutos a temperatura ambiente. Mientras nuestra levadura se activa, echaremos 2 tazas de harina en un bol grande y con ayuda de un colador. La que estoy utilizando tiene 11 gramos de proteína por cada 100 de harina. Agregaremos media cucharadita de sal y 2 cucharadas de aceite de oliva. Mezclaremos. Primero lo haremos con la cuchara y después dando pellizcos con nuestros dedos hasta conseguir una textura arenosa o hasta que veamos que el aceite se ha integrado completamente con la harina. Y pasados 15 minutos se nos han formado unas burbujitas en la levadura, lo que significa que está en buen estado y que podemos utilizarla sin problema. Abriremos un hueco en el centro de la harina con ayuda de la cuchara. Echaremos la levadura. Mezclaremos. Y cuando ya no podamos seguir removiendo con la cuchara, incorporaremos en 2 veces 150 mililitros de agua templada. Removeremos. Primero lo voy a hacer con la cuchara y después me voy a ayudar con las manos porque así voy a saber si mi masa necesita más agua o más harina. Y una vez se nos forme una bola no pegajosa que se pueda manejar fácilmente, vamos a espolvorear un poquito más de harina sobre la encimera y sobre ella vamos a colocar la masa. Iremos integrando bien la harina y vamos a ir amasando unos 15 minutos. Si vemos que la masa se pega en la encimera, podemos añadir un pelín más de harina y dejarla reposar 5 minutos. Y pasado ese tiempo seguiremos amasando hasta terminar con los 15 minutos. Y después de 15 minutos, mirad, nuestra masa está más elástica y no se pega ni en los dedos ni en la encimera. Y para comprobar que está perfecta podemos hacer la prueba de la membrana, que consiste en tomar un trocito de la masa y estirarla. Si vemos que este trocito no se rompe al estirarlo,
Entonces ya estamos listos para hacer nuestro pan. Ahora nos engrasaremos las manos con un poquito de aceite de oliva e hidrataremos nuestra masa. La depositaremos en un bol profundo. Cubriremos el bol con papel film y como ya va haciendo más fresquito, vamos a dejar reposar nuestra masa en un lugar templado entre 1 hora y media, 2 horas o hasta que veamos que dobla su tamaño. Pasada 1 hora y media, mirad cómo tenemos nuestra masa, ha crecido muchísimo. Ahora espolvorearemos un poquito de harina sobre la encimera y vamos a amasar un par de minutos para eliminar el exceso de aire. Pasaremos nuestra bola a la bandeja del horno que hemos forrado con un papel sulfurizado y vamos a hacer unos cortes en la parte de arriba de nuestra masa con ayuda de un cuchillo. En este caso lo estoy utilizando de sierra. Espolvorearemos un poquito de harina sobre la masa. Me voy a ayudar con una cuchara y vamos a extenderla con nuestras manos. Finalmente cubriremos nuestra masa con un trapito limpio y vamos a dejar fermentar 1 hora y media más en un lugar templado. Y pasado el tiempo vamos a precalentar el horno 10 minutos a 180 grados centígrados por arriba y por abajo. Y voy a espolvorear un poquito más de harina para que nos quede un pan blanquito, como en los molletes. Y una vez pasados los 10 minutos vamos a hornear nuestro pan a 180 grados centígrados por arriba y por abajo entre 20 y 25 minutos. He colocado la bandeja en el segundo nivel del horno. Y después de 20 minutos apagaremos el fuego y vamos a dejarlo dentro del horno 10 minutos más con el calor residual. Pasados los 10 minutos sacaremos nuestro pan del horno y lo dejaremos enfriar sobre una rejilla. Mirad qué maravilla, parece un mollete gigante. Y mientras el pan se enfría voy a partir un tomate en trocitos muy pequeñitos para preparar unas tostadas de pan con tomate. ¿Qué os parece la idea? Añadiremos un poquito de sal al gusto, un poquito de ajo en polvo y un chorrito de aceite de oliva.
Y este sería nuestro resultado final. Como veis, es un pan muy esponjoso con mucha miga. Podéis conservarlo en la misma tabla cubierto con un pañito. Queda tierno hasta el día siguiente. Y como estáis viendo, he decidido acompañar mis tostadas con unas lonchitas de jamón serrano que acabo de encontrarme en la nevera. ¿A vosotros también os gustan estas tostadas con jamón? Están riquísimas. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a suscribiros a mi canal y a pulsar la campanita para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima!